Hola, muy buenos días, profesor Pedro. El día de hoy te voy a presentar el plan de mejoramiento de la asignatura de física del primer periodo. Bueno, para comenzar, vamos a empezar con los temas que vamos a ver el día de hoy. El primero, el concepto de la física. El segundo, la clasificación de la física. El tercero, el movimiento circular uniforme. El cuarto, leyes de Newton. Y por último, un pequeño experimento de la segunda ley de Newton. Bueno, para empezar, vamos a empezar con el concepto de física. Tenemos que recordar que la física es una ciencia natural fundamental que se encarga del estudio de los fenómenos del universo a través de la observación, la experimentación y el razonamiento lógico-matemático. La física busca descubrir y explicar las leyes universales que rigen el funcionamiento de la naturaleza, desde las partículas subatómicas hasta los movimientos de galaxias enteras. Bueno, vamos a ver tres conceptos importantes de la física. El primero es la explicación de los fenómenos naturales. Acá se puede observar de que la física permite entender cómo funciona el universo desde los procesos más pequeños, como el comportamiento de los átomos y partículas subatómicas. El segundo es la base de otras ciencias. Pues acá, como lo dice, es fundamental para el desarrollo de la química, la biología, la astronomía, la geología y muchas otras disciplinas. Por último, el desarrollo tecnológico. Acá podemos observar de que la física es la base de muchos inventos y avances tecnológicos que usamos en la vida diaria, como lo que es el computador, el celular, los aviones, rayos X, microondas, entre otros más. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que es la clasificación de la física. Tenemos que recordar que la física se divide tanto clásica como moderna. Vamos a explicar cada uno de ellos. Bueno, la física mecánica o simplemente, bueno, es una rama más fundamental de la física. Su objetivo principal es estudiar el movimiento de los cuerpos y las fuerzas que lo causan o modifican. Una de las tres ramas principales que divide la física mecánica es la cinemática, la dinámica y la estática. La cinemática, en pocas palabras, se encarga de describir cómo se mueven los cuerpos, sin importar las causas que provocan ese movimiento. La dinámica. La dinámica, a diferencia de la cinemática, sí estudia las causas del movimiento, analiza las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y cómo lo afectan. La estática se encarga como del equilibrio. El equilibrio es decir que no se mueve o que se mueve a una velocidad constante. Bueno, listo. El siguiente es la termodinámica. Como podemos observar en la imagen, se encarga del calor, la temperatura, la energía y sus transformaciones. Pues para que me entiendan un poquito mejor. Como por ejemplo, un pequeño ejemplo es cuando calentamos agua en una olla. La energía del fuego se transfiere al agua. El siguiente es la óptica. Pues la óptica, como lo podemos observar en la imagen, se encarga especialmente de estudiar la luz y su naturaleza, y cómo se comporta y se transforma cuando se encuentra con diferentes materiales. Bueno, como por ejemplo la óptica analiza cómo se propaga, cómo se refleja, se refracta y cómo puede disfractarse. Bueno, el siguiente, pues, este es un concepto muy pequeño que es el electromagnetismo. Eh, Recordemos que es una rama de la física que estudia la relación entre la electricidad y el magnetismo. Bueno, un ejemplo de estos es como para entender el funcionamiento de los motores, generadores, transformadores y circuitos eléctricos. Y es fundamental para muchas tecnologías modernas, como lo es hoy en día, por ejemplo, los generadores eléctricos,
que transforman la energía mecánica en eléctrica mediante el movimiento de un conductor en un campo magnético. Bueno, el siguiente es la acústica. Como podemos observar en la imagen, se encarga especialmente del sonido y cómo de las ondas sonoras y cómo se transmiten por distintos medios como el aire, el agua o los sólidos, o cómo el oído las percibe. Ahí las podemos observar en la imagen. Esto se aplica especialmente lo que es en la música, en la arquitectura, la medicina, entre otros más. Bueno, el siguiente es la física atómica nuclear. Bueno, la física atómica nuclear se encarga de estudiar el átomo y su núcleo. Es muy importante en la radiactividad, la energía nuclear que se usa en reactores. También como en los rayos X, nos ayuda a entender cómo funciona la materia a nivel muy pequeño, pero con aplicaciones muy grandes en energía y medicina. Bueno, en la física cuántica se encarga de cómo se comporta la materia y la energía a niveles muy pequeños, como los átomos, los electrones y los fotones. Pues ahí les dejé como una pequeña imagen, como para que me puedan entender. Em, bueno, el siguiente es la relatividad. Ahí podemos observar a Albert Einstein, que fue la relatividad fue desarrollada por Albert Einstein y cambió totalmente nuestra manera de entender el espacio y el tiempo y la gravedad. Esta teoría fundamentalmente para entender fenómenos del universo como los agujeros negros. También nos da a entender fenómenos del universo y también aplicaciones prácticas como el funcionamiento del GPS. Bueno, el siguiente tema que vamos a ver es el movimiento circular uniforme. Un pequeño concepto, tenemos que recordar que el movimiento circular uniforme se encarga cuando un objeto se mueve en una trayectoria circular con movimiento constante. Un ejemplo, se los coloqué acá en esta imagen, como una rueda girando o la órbita de un satélite. En resumen, para que me entiendan, es un movimiento con velocidad constante en magnitud, pero con una dirección que cambia continuamente, gracias a una fuerza centrípeta. Bueno, a continuación vamos a ver lo que son las fórmulas, los conceptos y pequeños ejemplos de cada una de ellas. El primero es la velocidad angular. La velocidad angular se, se expresa con la letra W y pues se encarga especialmente cuando gira un objeto en un tiempo determinado. Bueno, sus unidades se expresa especialmente en radianes, como podemos observar. Un momento. Se expresa especialmente en radianes. Bueno, las fórmulas que se utilizan en la velocidad angular, como lo podemos ver, observar, es W igual 2pi, lo divido por el periodo. Es el tiempo que tarda en dar una vuelta. El periodo, debemos que recordar que la T se coloca en mayúscula para definir qué es el periodo. Y acá sería teta sobre tiempo. Estas son las fórmulas principales de la velocidad angular. Un ejemplo de estos, un práctico, es, por ejemplo, una rueda da 5 vueltas. Es muy importante subrayar, pues, las cosas más importantes.
en cada enunciado. 5 vueltas en 10 segundos. ¿Cuál es su velocidad angular? Bueno, acá la fórmula que podríamos utilizar es esta. Bueno, los datos que tenemos, debemos que recordar que una vuelta equivale a 2 pi radianes. Entonces, acá hacemos la solución del problema, que sería en total de vueltas son 5. 5 por 2 pi radianes da un total de 10 radianes y este sería el resultado de la velocidad angular. Y para que me entiendan mucho mejor de este tema, en resumen, la velocidad angular nos ayuda a entender qué tan rápido gira un objeto. Ya vamos a pasar al siguiente. El siguiente es la velocidad tangencial. Debemos que recordar que la velocidad tangencial es con la que un objeto se mueve a lo largo de una circunferencia. Es la velocidad que ve, pues, bueno, debemos que recordar que las fórmulas se representa la velocidad tangencial es W por R. Velocidad tangencial igual a 2pi por dividido sobre el periodo. Un ejemplo de estos es una partícula gira en una circunferencia de radio de 0,5 metros con una velocidad angular de 4 radianes sobre segundos. ¿Cuál es su velocidad tangencial? Acá lo que primeramente hacemos, utilizamos la primera fórmula, la de acá. Entonces acá se multiplica lo que es 4 por 4 radianes por 0,5 metros. Esto da un resultado de 2 metros sobre segundos. El siguiente es la aceleración centrípeta. Es, bueno, se, se expresa con una A y con una C minúscula. Bueno, sus fórmulas más importantes eh, es AC igual a velocidad eh, elevado a la 2 lo divido entre radianes. Bueno, un ejemplo de estos es un objeto se mueve en una trayectoria circular de radio de 2 metros con velocidad tangencial de 3 metros sobre segundos. ¿Cuál es su aceleración centrípeta? Bueno, acá podemos observar de que vamos a utilizar la, la primera fórmula. Acá lo que yo hice, bueno, se coloca lo que son 3 metros sobre segundos, se eleva a la 2, lo divido por 2 metros, esto da un resultado de 9. De 9 y 9 lo divido entre 2 que es el radio, y da un resultado de 4,5 metros sobre segundos elevado a la 2. El siguiente es la velocidad lineal. La velocidad lineal es la que se encarga, bueno, se representa con una V y pues esta nos habla de qué tan rápido se recorre una distancia sobre la circunferencia. Em,
se mide en metros por segundo y la fórmula que se utiliza es velocidad igual W por R. Tenemos que recordar que la W es la velocidad angular y la R es el radio de la trayectoria, es decir, en metros. Bueno, un ejemplo de estos es una piedra gira amarrada a una cuerda de 0,4 metros de longitud con una velocidad angular de 6 radianes sobre segundos y cuál es su velocidad lineal. Bueno, nos pregunta cuál es su velocidad lineal. La fórmula que utilizamos es velocidad igual a velocidad angular por radio. Bueno, sería 6 por 0,4, nos da un resultado de 2,4 metros sobre segundos. Bueno, bueno, el siguiente es el periodo. Debemos que recordar que el periodo es el tiempo que tarda un objeto en dar una vuelta completa. Se mide en segundos. Un ejemplo de estos, em, por ejemplo, una rueda completa 4 vueltas en 8 segundos. ¿Cuál es su periodo? Acá, acá nos ayudamos de la fórmula, que es 8 segundos lo dividido por 4 vueltas, nos da un resultado de 2 segundos. 2 segundos, eh, el periodo. El siguiente es la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de vueltas o revoluciones que un objeto realiza en un segundo, es decir, que mide cuántas veces se repite un ciclo completo en ese tiempo. Se representa con la letra F y su unidad de medida es en hertz. Em, bueno, su fórmula es frecuencia igual a 1 T sobre periodo. Bueno, un ejemplo de estos es un ventilador da una vuelta completa cada 0,25 segundos. ¿Cuál es su frecuencia? Acá utilizamos la fórmula, lo que es periodo, lo que es frecuencia, igual 1 lo dividido entre periodo, nos da un resultado de 1 dividido entre 0,25, nos da un resultado de 4 Hz.